Tuvimos una bajada de termómetro importante. Usted me está engañando. Usted me está engañando. De 18 a 13 bajamos. Sí, usted me está engañando porque me arranca la mañana con una cosa y después me dice otra. La verdad que sí. No parece que hubiera 13 grados a esta hora de la mañana, ¿no? No, pero capaz que justo le dio la sombra al termómetro y Sí. es obvio que hace que la temperatura baje. Bueno, que lo Mi diga teléfono dice Fernando 19. Pereira, el presidente del PIT-CNT, que Viene en viene manga de camisa, mire. Para 13 grados no lo veo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buen día. Buen día, buen día. Ayer hablábamos y vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Ayer hablábamos cuando dábamos la noticia sobre la inflación de febrero y de alguna manera la anualizada que generaba la preocupación con respecto a que se escapara por algunos puntos del rango meta de gobierno la inflación. Todos prácticamente inmediatamente hicimos mención a la negociación salarial que se viene, que es verdaderamente muy importante. Por el hecho de que todos pensábamos que iban a ser otros tal vez los parámetros, otros los elementos que se iban a discutir y no que nuevamente pudiera llegar a aparecer el tema inflación sobre la mesa. Ayer tuvo lugar la primera reunión del Consejo Superior Tripartito. ¿El tema se mencionó, se trató, estuvo sobre la mesa? Bueno, la posición del movimiento sindical tiene como tres partes, ¿no? Una que está vinculada al salario mínimo y es intentar llegar a 16.500 pesos de salario. La ¿Cuánto cifra, está hoy, Fernando? 13.400. 13.400. Naturalmente que la cifra del salario mínimo opera en dos sectores importantes. En uno, el sector informal de la economía, que esta es una referencia importante. Es evidente que nosotros al sector informal no lo tenemos afiliado, pero es una preocupación constante del movimiento sindical que esta variable vaya modificando para que la calidad de vida de esta gente, que en general es la que tiene peor circunstancia laboral, tenga una mejor calidad. ¿Y de qué se trata? Que en un hogar donde viven 3 personas y 2 de ellas accedan a un salario mínimo, no vivan por debajo de la pobreza. Miren de lo que estamos hablando. Tengan un ingreso económico por el cual no vivan por debajo de la pobreza. Después se trata de atender a los sectores denominados sumergidos, es decir, aquellos trabajadores que están por debajo de 20.000 pesos. Son casi 400.000 en Uruguay. Hay diferencias metodológicas con el gobierno, pero desde el punto de vista del PIT-CNT hay cerca de 400.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. La pregunta es, ¿en Uruguay se puede vivir con este salario? ¿En Uruguay se puede construir una familia con este salario? ¿En Uruguay se puede pagar un alquiler con este salario? Nuestra respuesta es no. Somos conscientes que en una sola ronda de salario no se van a solucionar todos los problemas, pero hay que intentar privilegiar un sector de los trabajadores. Y ese sector está vinculado a los de peores ingresos. Y hay una tercera lógica, que ahí voy a tu respuesta, que tiene que ver con aquellos trabajadores que no quieren timbiar con el valor de la inflación, que prefieren tener un incremento salarial por la inflación pasada, más la recuperación que se acuerde en cada sector. Porque si la economía crece a 3%, yo no entiendo que ningún sector crezca. ¿Cómo crece 3% si en el lloradero actual a todos les está yendo mal? A todos les va mal. Yo parto de la base que hay sectores de la economía, de las empresas, que le va bien. Vos decís no generalizarlo, entonces. Bueno, Verlo generalizarlo sector por puede sector. ser errático, porque para el movimiento sindical es tan importante cuidar el salario como cuidar el empleo. Si hay sectores donde el empleo se puede poner en peligro por una política, naturalmente que esa política hay que revisarla. Ahora, no es por el lloradero que nosotros vamos a administrar que un sector está en actividad. Tendrá que presentar documentación que acredite que efectivamente esa rama o esa empresa o ese sector tiene dificultades, porque si es por el lloradero, ningún sector hubiera ajustado desde el 2005 para acá. Ustedes habrán escuchado del 2005 para acá, ya hay casi 60% de recuperación, que la negociación colectiva iba a traer desempleo. El desempleo se ubicó en los rangos más bajos de la historia del Uruguay desde que se lleva registros. En el Uruguay se dijo... Los empresarios dicen que la recuperación ya se completó. Y bueno, que vivan ellos con 20.000 pesos y yo con lo que ganen los empresarios. Es un cambio legítimo. Si ya se concretó, será que con ese salario se puede vivir legítimamente bien. Yo parto de la medida que no se completó y que naturalmente hay que tener mucha responsabilidad a la hora de discutir salario y cualquier política pública. Pero la responsabilidad tiene que ver con que el sector productivo tenga dificultades reales, no con que uno los manifieste. Reales es
documentación arriba de la mesa. La misma documentación que se precisaría para discutir productividad. Cuando se titula el PIT-CNT no tiene interés de discutir productividad. Eso no es verdad. El porque salió un título de tiene que ustedes no querían la productividad. Tiene interés, pero usted tiene que venir con la información. El gobierno uruguayo tiene que venir con la información. Tenemos que discutir desde lo macro hasta lo micro de cada rama de actividad de qué se trata el tema productividad. Porque a veces ¿Los números no aparecen? Muy pocas veces. A mí me ha pasado que he ido a discutir convenios de productividad donde el empresario plantea, bueno, pago un salario más por año, con tal de no mostrar la documentación, digamos, ¿no? Yo entiendo que la documentación de una empresa... ¿No es obligatorio presentar esa documentación? Bueno, es obligatorio, pero no la dan. Es obligatorio no despedir a una trabajadora en periodo de lactancia. Y ahí usted está viendo en Plaza Independencia al esposo haciendo una huelga de hambre, padre del niño que nació, porque la echaron del periodo de lactancia de ALUR. Y usted me podrá decir, pero hay una ley que dice que si le paga 6 meses de despido la puede despedir. Sí, pero la ley lo que trata de impedir es que la despidan. Ahora, si el Estado, si una empresa que administra el Estado da ese gesto, las demás empresas ¿qué harán? En el periodo de embarazo, en el periodo de lactancia, periodos de enorme sensibilidad para la mujer. Y bueno, no se podría hacer, pero se hace. Y de hecho la información se supone que siempre se va a dar, pero no se da. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Queremos discutir competitividad? ¿Cuáles sectores no son competitivos de verdad? ¿Y en función de qué? Podemos analizar cómo se construyen los precios de las empresas públicas. De hecho, podemos discutir que un país que tuvo una evolución importante en términos de generación de energía, a partir de la generación eólica, pero a partir de múltiples generaciones, y que logra exportar incluso por cifras importantes al exterior, la energía baje al Uruguay. ¿Por qué? Porque podemos saber cuánto cuesta generar energía, pero no tenemos ni idea por qué tiene el precio del arrendamiento de la tierra, ni lo podemos discutir. Casi te diría que es meterte en lo sacrosanto privado, ¿no? Cómo se construye el precio del arroz o cómo se construyen otros precios privados que son tan importantes para la vida como la energía eléctrica. Entonces, el Uruguay en algún momento va a tener que optar por discutir a fondo cuál es la generación de precios, no para fijarle precios a nadie, sino para tener idea de si hay sectores con rentabilidad o no, cuáles son los que no tienen esa rentabilidad y poder atenderlos con políticas concretas, y si no, todo el mundo pide políticas generales. ¿No vio que la onda es pedir políticas generales? ¿Qué Y sectores puede van ser a lo ser mismo los más complicados en ese sentido? Y bueno, para las veremos. próximas negociaciones? Si es por el lloradero, todo. Ahora, la pregunta mía es cómo creció el país 3%, si a todo el mundo le fue mal. Si todo el mundo tuvo menos comercio. Yo vi una temporada altísima de hotelería y gastronomía. Ese sector no puede pagar sectores mayores a los que paga hoy. Si hace años que el número de turistas al Uruguay va aumentando y si hace años que la rentabilidad del sector es mayor que la que había. ¿Por qué en ese sector no puede haber un mejor salario que el que paga? Pero te podría nombrar muchos sectores. Los operadores dicen que vienen más pero gastan menos. Yo no los vi gastar menos. Me parece que cuando se den los números finales se van a decir varios, ¿no? Yo vi cientos de personas pasando por el puente Fragmento Puerto Ushuaia. Vi cientos de argentinos pasando por el puente de Paysandú. Vi chilenos, vi brasileros. Todos los que vivimos en Uruguay sabemos que cuando está la temporada somos más... Es en el único momento que podemos filmar la película 4 millones. ¿No? Bueno, entonces, esa gente, ¿qué decir? ¿Que come arroz con atún? ¿O los restaurantes estaban llenos de gente fantasma que iba y pedía agua mineral? Estaban todos llenos, las imágenes estaban todos llenos. Nosotros tenemos un camping que administramos en La Paloma. Somos conscientes que La Paloma estaba llena, repleta, sin un lugar para entrar. Entonces, el problema es si efectivamente le hacemos caso al lloradero o nos presentan los números de que efectivamente los turistas gastaron menos. Yo creo que no. Pero en todo caso, no debería ser ni el creo mío ni el creo del empresario. Debería ser los números arriba de la mesa para ver efectivamente cómo le fue al sector. Si el sector hotelero tuvo 100% de ocupación, ¿qué iban y pedían descuento en la puerta del hotel? ¿Qué les daban? ¿Un voucher? ¿Verdad que hay cosas que las discutimos con ridiculez? Que deberíamos decir, a este sector le fue bien, no lloren. Porque si no, entramos después en propuestas que no le sirven a nadie. Por ejemplo, yo vi en la propuesta de los autoconvocados, que la analicé con mucho cuidado, plantear que no haya más publicidad del Estado en los medios de comunicación. Bárbaro, todo el mundo aplaude porque a todo el mundo le gustan esas propuestas demagógicas. ¿Y los medios del interior de qué van a vivir? ¿Y las radios del interior de qué van a vivir? Y buena parte de la libertad de expresión que todos defendemos, ¿de qué se va a sustentar?
Claro que para mí sería un bollo aplaudir. No tenemos medio de comunicación todavía, no tenemos ese drama, pero resulta que yo sé que después hay pequeñas producciones, pequeños medios, pequeños diarios, pequeñas radios que tienen bruto problema. Terminamos en esta discusión en que Urrutia no va a poder competir, digamos que nuestro talento automovilístico. Yo no digo que el automovilismo sea un deporte popular, pero es un deporte que encontró un talentoso. Tenemos un talentoso y le cortamos. ¿Por qué? Porque el discurso viene en la onda, cortemos todos los gastos del Estado. Y en el cortemos todo el gasto del Estado, terminamos aplaudiendo todo. Yo no estoy dispuesto a aplaudir que se le quite el respaldo a Urrutia. Pero no porque me guste el automovilismo, porque la verdad que lo entiendo poco, me gustaría, pero lo entiendo poco. Entiendo el básquetbol y hoy lo entiendo particularmente mejor. Bastante bien. Pero lo que te digo es, me parece que deberíamos racionalizar los discursos. Si no ubicamos todo nuestro planteo en la lógica del todo nada, y en el todo nada marcha Urrutia, que nada tiene que ver con este debate ni de los autoconvocados, ni del PCNT, ni de los empresarios. Pero con la lógica de achiquemos el gasto del Estado, empezamos a achicar en los lugares donde de repente no hay que achicar, porque es que Urrutia solo maneja un automóvil o le da prestigio al Uruguay. Salió 2 veces vicecampeón, pero en una oportunidad pudo haber sido campeón si no se daba esa maniobra. Todos los que están en el automovilismo me dicen que es una persona de altísimo talento. Si nos sale uno de estos en automovilismo, uno en el teatro, ¿no hay que apoyarlos del Estado en un país tan pequeño? Y también de las empresas privadas. Entonces me refiero que muchas veces terminamos discutiendo temas tan globales que perjudicamos a alguien que no tenía nada que ver en ninguno de estos debates. Entrando en ese terreno, también utilizando tus palabras, que en muchos casos puede denominarse como demagogia, también uno tiene que analizar... No, y lo raro que Andeu estuviera planteado, ¿no? Claro, y capaz que me lo puede explicar después, pero... Y estamos en una situación en la que desde el propio Poder Ejecutivo, en forma casi permanente, nos están hablando de un déficit fiscal, de una situación compleja. El momento político en el que se ingresa en esta negociación salarial, y cuando digo momento político, ya varios hablan de que la campaña ya se ha lanzado, para el gobierno es, digamos, a nivel de lo público, el último aumento salarial que se puede dar. ¿Esto es beneficioso o es negativo para la negociación salarial? Esto independientemente de lo que se dice por un lado, que hay que recortar por acá, hay que recortar por acá, o el lloradero, como le llamás, a la situación que muchos plantean de que no, estamos mal. El momento político es bueno. Uno puede pensar, no, como va a ser la última negociación fuerte, acá van a arreglar, van a estirar la mano, o el ajuste de las cuentas viene como para que la situación sea complicada para sacar un mango más. Bueno, yo creo que hay que leer con atención a Enrique Iglesias, ¿no? Que puede hablar bastante mejor que yo de la situación económica del país, de la estabilidad del país, de la política nacional y de cómo se ve el país en el exterior. Y claramente me parece que es una voz autorizada, porque no es ni una voz del gobierno, ha sido un analista internacional importante, fue canciller en el primer periodo de gobierno democrático en el Uruguay. Las circunstancias de campaña electoral, yo lo lamento, pero es así, se dan desde el 85 para acá. Hay una campaña extendida ya por más de 30 años. Es decir, todo el tiempo estamos en campaña, ¿no? Habla el presidente, le responde al líder de la oposición y así pasan los 5 años. Y a mí no me parece mal, porque es parte del modelo democrático, siempre y cuando lo hagamos levantando la política, porque la política sigue siendo el arte que puede hacer posible cambiar las cosas. La política no hay que despreciarla, la política hay que saber que es una cosa importante para la nación. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿Dónde usted va a apretar el cinturón? ¿En el que gana 20.000? ¿A ese le queda algún agujerito del cinturón para apretarle? Hay sectores de la sociedad que tienen rentabilidad alta y que están especulando, por ejemplo, con la tenencia de tierra, ¿sí o no? ¿Se puede gravar a sectores que tienen patrimonio altísimo en el Uruguay? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, yo creo que hay donde colocar impuestos sin ningún prejuicio. No coloquemos la palabra impuesto como si fuera una mala palabra. Es mala palabra cuando se le coloca impuesto al que gana 20.000 pesos. Y es una excelente palabra cuando se le coloca impuestos al 5% más rico de la sociedad. Lo que hay que ubicar es dónde está ese sector más rico de la sociedad. Sé que no es fácil aplicar políticas concretas, pero hay que buscar políticas que permitan, por ejemplo, decimos que va a haber cambios en el trabajo en el mundo del futuro, en el mundo actual. Sí. Ya se importaron 1.800, bueno, hoy estamos en un estudio que hace 10 años era inimaginable, ¿no? Pero ya se importaron 1.800 millones
de dólares de nuevas tecnologías para distintos ramos de actividad, industria, comercio, servicios, logística. Es decir, el mundo del trabajo ya se está modificando. La respuesta inmediata que todos encontramos es que tiene que haber más educación y más formación profesional. La respuesta es, ¿tiene que haber más presupuesto educativo o no? Y sí, si no, no nos vamos a adaptar a ese cambio del mundo del trabajo. Y esto pasa por la UTU, por la universidad, por invertir en ciencia y tecnología, en innovación, por construir cabezas que estén preparadas para ese cambio. El tema es que la crítica ha sido que la izquierda ha tenido miedo de grabar al capital. Y bueno, yo creo que no lo ha grabado suficientemente. Eso es así. Nosotros somos de los defensores que la izquierda tiene un dilema. O graba más al capital o no va a poder cumplir con la educación, con la salud, con la vivienda. Si usted fuera ministro de Economía, ¿qué sector grabaría ahora? Bueno, no lo soy. Si fuera, yo jugando. parto de la base que respeto al equipo económico del gobierno. Lo respeto porque es un equipo serio, no porque comparta la política. Y lo respeto porque la política económica no es solo la macroeconomía, también es la política salarial y también es la convocatoria de los consejos de salario junto con el Ministerio de Trabajo. Entonces hay parte de la política económica que yo claramente las respaldo. Por ejemplo, las convocatorias a la negociación colectiva. ¿Hay margen de grabar ese capital, por ejemplo, sin que el capital huya? El capital amaga huir. Lo que pasa es que el capital tiene aversión al riesgo, se dice por los economistas siempre. El capital es antiético. El capital te dice que va a ir a invertir en Paraguay, como hay muchos uruguayos invirtiendo en Paraguay, porque no hay reglas laborales, porque no hay negociación colectiva, porque no hay derechos. Cada vez más. ¿Eso es lo que nosotros defendemos? ¿Eso es lo que pretenden los empresarios uruguayos para el Uruguay? Yo pienso que la mayoría no. Y la minoría que pretende eso debería ser cuestionada por la sociedad uruguaya. Es decir, que el dinero que gana en Uruguay lo invierte en un país donde no hay derechos, donde el presidente viene acá, se junta con un grupo de empresarios uruguayos y le dice, nosotros somos la jovencita bonita de labios pintados que estamos esperando que ustedes vayan a visitarnos. ¿Esto nos parece que es la lógica de América Latina? Esta debería ser la forma de que la riqueza uruguaya se transforme en riqueza en otros lugares donde no hay ningún derecho, o tendríamos que construir derechos y respetarnos todos. Ahora, el problema es encontrar un camino adecuado. Ahora, alguna de estas propuestas que yo les mencioné, ¿a ustedes les parece desmesurada? ¿Les parece una locura que el movimiento sindical plantee 16.500 pesos de salario? ¿Alguien puede pensar que esta cifra puede fundir a una empresa? Y en todo caso, si hay alguna empresa con dificultades, lo decimos con todas las letras, lo vamos a analizar con seriedad, pero no a partir de lo que se dice, sino a partir de lo que pasa. ¿Qué opinan de lo que dijo la Cámara de Comercio de incluir el tema evolución del tipo de cambio sobre la discusión? Lo vamos salarial? a discutir, a ellos los afecta mucho el tipo de cambio. Lo que pasa con el tipo de cambio es otro tema donde nadie se anima... Esto es nuevo, ¿no? Pero Esto nadie es se nuevo. anima a opinar. Por ejemplo, los Es un componente nuevo a la hora de discutir. plantearon pasar de 28 a 36. ¿Cómo usted cree que impactaría en el comercio? Bueno, acá como impactaría. Y en todo, otros sí. sectores de actividad. En todo. Y en los que tienen deuda en dólares. Un país muy Tienen que comprar endeudado en la dólares. casita en dólares. Entonces, claro, para un sector de la sociedad, el agroexportador, aplaudirían abiertamente. Y para otro sector de la sociedad muy grande, el aplauso no existiría. El problema es que el que tiene problema con la suba del dólar no lo dice. Entonces, hay que encontrar un precio de dólar que no se puede fijar antojadizamente, porque ya vimos cómo nos fue cuando lo fijamos antojadizamente, sino acordémonos de la tablita y de otras devaluaciones, pero tenemos que encontrar un precio que nos permita ser competitivos. Pero al mismo tiempo que ser competitivo, tener un país con gente más formada, con gente que acceda a la cultura, al deporte, a la recreación. ¿Qué Uruguay queremos construir? El que hay un Uruguay al que accede a todo y otra parte del Uruguay que no accede a nada, que vive en situaciones muy precarias, que sus viviendas son desastrosas, que el acceso a la educación les es cada vez más dificultoso. Todos no tenemos que asumir que tenemos una responsabilidad social que es atender al sector más postergado de la sociedad, que son los que viven en los contextos socioculturales desfavorables en todo el país. Y bueno, eso es el escudo de los débiles. Pero no es una responsabilidad solo del movimiento sindical que lo asume, debería ser de todo el mapa político y de todo el mapa social. Y claro que tenemos desafíos enormes. Y claro que no se va a terminar ni en la ronda de salarial ni en la rendición de cuentas. Pero vamos a hacer todo lo posible para que los más postergados queden en mejor situación. Si lo logramos o no, va a depender de cuánta gente seamos capaces de movilizar. Y yo creo que van a ser decenas de miles a lo largo y ancho de todo el país, como creo que van a ser decenas de miles de trabajadores los que van a ir mañana 8 de marzo a la marcha
Internacional del Día de las Mujeres y el PIT-CNT y la coordinadora del feminismo se reúnen en 18 y Río Negro. Y esa movilización también es pelear por justicia social. Fíjense una cosa, el año pasado 32.000 mujeres se presentaron en una comisaría denunciando violencia dentro de su hogar. Un lugar que uno en principio creería, yo cuando era niño sentía que mi casa era el lugar más seguro del mundo. Resulta que para 32.000 mujeres ese no fue el lugar más seguro del mundo, fue el lugar más inseguro. Y además murieron 35 mujeres. En lo que va del año murieron 5 mujeres y hay 3 o 4 que están heridas de gravedad, de cierta gravedad. Por otro lado, uno ve que las mujeres tienen mayores niveles de educación formal. Alma Espino tiene varios estudios en la materia, son estudios profundos, además concebidos desde la ciencia, que dan cuenta de que las mujeres tienen más formación profesional, pero a la hora de llegar a los cargos de jerarquía no llegan. Llegan el 7% o el 8%. ¿Hay ahí un tema a revisar o no? En las direcciones de los partidos políticos, y en particular en la nuestra, autocriticándonos, ¿hay la cantidad de mujeres necesarias para cambiar la realidad? Y no. Hay 3 en el secretariado de 17 y hay 8 de 44 en la mesa. Ahora, dentro de 3 meses tenemos un congreso. Tenemos la posibilidad de modificarlo. Ahora, si nos damos cuenta que tenemos estos problemas, que es el primer paso para cambiar, el segundo paso es tomar las decisiones para que el cambio se produzca. ¿Se van a impulsar cláusulas de género entonces? En todos los convenios, en todo. Para darles licencia a las mujeres en el momento de que tienen violencia doméstica, paga, porque no puede ser que la mujer esté preocupada porque sufre violencia doméstica y además porque no va a cobrar ese mes el salario, porque no tiene un lugar a donde ir. Tenemos que coordinar políticas sociales que permitan que aquella persona, aquella mujer que tiene una dificultad concreta, tenga una solución concreta. Pero va a haber cláusulas vinculadas a la lactancia, de hecho ya hay una ley que posibilita este tema, va a haber cláusulas vinculadas a la igualdad dentro del trabajo, y también nosotros tenemos que asumir que por suerte el mundo cambió, que tenemos que tratar a nuestras compañeras con respeto, que no vale todo. Y darnos cuenta es el primer paso, pero el segundo es actuar en consecuencia. De lo contrario, nos damos cuenta, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Nada va a cambiar si nuestra actitud es la misma que el día anterior. Para que las cosas cambien, nosotros tenemos que cambiar. Y yo creo que mañana es un nuevo empujón, como tantos habrá que dar para tener una sociedad igualitaria. Ahora, ¿vale la pena o no pelear por una sociedad igualitaria? Yo admito que es discutir poder, porque cuando uno plantea que tiene que haber un cambio en las direcciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, en el fondo está planteando que algunos de nosotros no tenemos que estar para que haya mujeres. ¿Vale la pena o no? Para mí vale la pena. Y si vale la pena, obviamente estoy dispuesto a dejar mi lugar, ¿no? Y esto ya está dicho en mi federación, ya está dicho en el PIT-CNT, y que el PIT-CNT y mi organización tomen la decisión que mejor les convenga. Lo que no nos podemos quedar es cada cual sentado en nuestro lugar, creyendo que somos casi imprescindibles. Miren, se fue Pepe Elía y pudimos seguir conduciendo la central, con muchas dificultades, amándolo hasta el último día de la vida. Cada vez que puedo paso por la plaza que lo recuerda. Pero hay que seguir, porque las organizaciones son siempre mucho más importantes que las personas. Si esto es así, muchos de nosotros tendremos que dar un paso al costado o quedar en otros lugares de la organización para que otras mujeres que están muy preparadas, cuando le dicen a Humberto que no están preparadas, no es verdad, están muy preparadas, asuman los cargos de dirección. Vamos a recordar, a propósito de esto, que el PIT-CNT está llamando a parar mañana entre las 16 y las 22 horas. Es así, 16 a las 22 horas, a las 18 nos concentramos en 18 y Río Negro. Ustedes saben que la organización del PIT-CNT es muy grande, está convocando a cada uno de los sindicatos. De hecho, se han pintado muchos muros en la ciudad, se ha intervenido la fachada de la central, se van a repartir 100.000 proclamas del día 8 de marzo y estamos convocando a los sindicatos, a las direcciones de los sindicatos y a las mujeres trabajadoras a la sede del PIT-CNT a las 11 horas, donde habrá una conferencia de prensa efectuada por el Departamento de Género y Equidad. Y es un día donde nuestros compañeros tienen que entender que no tienen el protagonismo. Es un día donde nuestras mujeres trabajadoras, nuestras mujeres comprometidas con las causas populares, con la lucha popular, tienen la voz y tienen una voz muy autorizada porque han luchado en todas las décadas del Uruguay. En todas hay mujeres muy valiosas. De hecho, uno puede nombrar dentro del movimiento popular actrices muy importantes, puede nombrar dentro del campo popular escritoras muy importantes, puede nombrar músicas muy importantes, puede nombrar dirigentes sindicales y políticas. Hay mucho de que enorgullecerse de las mujeres del Uruguay.
hay gremios que igual paran más horas, ¿verdad? Sí, porque la mesa facultó a que efectivamente aquellos gremios que entendieran que podían hacer una jornada más larga de paro, la hicieran. Ahora, ¿qué se priorizó? La marcha. La marcha para nosotros era lo más importante. Para nosotros votar un paro de 24 horas era relativamente sencillo y yo entiendo que para muchos esta sería la mejor medida, pero no es la mejor medida para movilizarse. A nosotros nos cuesta mucho el 1 de mayo llevar gente porque naturalmente no hay transporte, naturalmente la gente amanece en su casa y le cuesta salir, naturalmente hay cuestiones subjetivas que hacen que las marchas que se han hecho durante los paros generales no tuvieran el impacto que tienen sí aquellas que preparamos desde un paro parcial. Es decir, no es nuestro problema hacer una jornada menor de paro, nuestro problema es que en la marcha haya decenas de miles de trabajadores. ¿Está firme el paro del 22? Bueno, el paro está muy firme, fue votado por unanimidad de la mesa representativa. Tiene claramente 3 aspectos importantes, 2 de ellos ya los hablamos y uno tercero, el de la violencia, ¿no? Y la violencia encarada en 3 direcciones. Una, obviamente, el delito, y de hecho nos hemos reunido con el ministro Bonomi, nos hemos reunido con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior para intentar encontrar mecanismos de formación para evitar que los delitos se transformen en muerte, digamos, o en heridos graves. Este caso, el del Quiquí, no hubiera sido posible, pero hay otros casos donde la acción del trabajador, la formación del trabajador, tanto de la seguridad como del comercio, como de otras ramas de actividad, es absolutamente fundamental. Por lo cual vamos a ir a una lógica de formación en ese sector. Pero hay otras violencias que nombramos menos. La violencia intragénero que acabamos de nombrar, intrahogar, intramuro, que genera un flagelo importante. La violencia en el deporte, que nos genera dificultades de todo tipo. La violencia en el tránsito. Llevamos 80 muertos en lo que va del año. Y es porque manejamos en forma violenta. Hay que salir a una ruta para ver cómo rebasan por derecha, por izquierda, por los caminos vecinales. Cuando se llena la ruta arrancan para el camino vecinal, que es un camino que es para que la gente ande dentro de su balneario, dentro de su lugar, dentro de su comunidad y pasan por 120 kilómetros a la hora. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que toda la violencia integral hay que tratar de desarrollarla. Solo desde el PCLT no. Nosotros hemos hablado del tema con Monseñor Sturla, hemos hablado del tema con futbolistas, a los efectos de que en algún momento del año un conjunto de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, al feminismo, vinculadas al fútbol, a las religiones, vinculadas al movimiento obrero, a las organizaciones cooperativas, a los estudiantes, a los periodistas, a los comunicadores, podamos expresarnos en términos de no violencia, de una cultura de paz, de entendimiento, donde todas las personas logremos hablar con otras por diferencias que tengamos y donde todas las personas tengamos un comportamiento que no ponga en peligro la vida de otras personas. Porque la ponemos en peligro con un arma de fuego y la ponemos en peligro con un auto a 160 kilómetros por hora. Lo que pasa es que uno se ve más violenta, pero el final es el mismo, la muerte de una persona que no debería haber muerto por eso, ¿no? Pereira, antes de despedirlo, una consulta que llega a través de WhatsApp, nos informas de la producción de esta modalidad que están aplicando algunos supermercados grandes de tener cajas electrónicas que no requieren persona, ¿no? No requieren cajero. Bueno, ¿cuál es la opinión desde la central sindical? Bueno, hay cosas que son inevitables. Digamos, yo puedo discutir si está bien tener HD o no en la televisión uruguaya. Hay HD. Y puedo discutir que el cambio tecnológico puede perjudicar algunos puestos de trabajo, sobre todo los más rutinarios. También puedo decir que el cambio tecnológico puede traer enormes oportunidades. El problema es si se hace de forma negociada, si se hace sin pérdida de puesto de trabajo, de repente con jornadas laborales más cortas, no desmistificando una cosa. Una jornada laboral más corta no es pasar de 8 horas a 6 horas. Una jornada laboral más corta, por ejemplo, en el caso de metalúrgicos, fue pasar de una jornada de 8 horas a 7 horas 45 y no trabajar los sábados. Entonces, me parece que si se pudiera dar una discusión donde haya una distribución equitativa del trabajo, la formación profesional suficiente para atender este nuevo cambio tecnológico que supone nuevos conocimientos, nuevos saberes. Digamos, antes era imposible pensar que una industria importante del Uruguay iba a ser la industria del software. Hoy lo es. Era imposible pensar que una industria importante iba a ser la reparación de equipos como los que ustedes tienen los tres en la mano. Antes ustedes tres estarían con una carpeta y con anotaciones en lapicera, en dry pen. Entonces, esos cambios llegaron y nadie va a evitar que lleguen. El problema es si esos cambios no terminan generando mayor concentración de la riqueza y por lo tanto más pobreza.
Debe ser indignante para cualquier ser humano en el mundo que 8 habitantes del mundo tengan la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Si se calcula que la población mundial en el 2050, en el Uruguay yo creo que vamos a hacer, por lo que he hablado con los demógrafos uruguayos, apenas algo más de 3,5 millones, apenas. Pero en el mundo se calcula que la población mundial va a aumentar en forma sustancial. Es decir, el Uruguay puede apostar a la inteligencia en lo que ya produce, en lo agroindustrial. Y apostar a la inteligencia es colocar valor agregado, y eso es colocar a la universidad, a la academia, el servicio de mejorar nuestra producción. Y en muchos casos se hace. Y también de tener una buena interrelación entre el sector privado, leas empresarios, trabajadores, academia y gobierno, a los efectos de poder discutir con serenidad, pero también con seriedad, el mundo del futuro del trabajo y al mismo tiempo cuáles son los antídotos para preservar la seguridad social, el bienestar de las personas, para que tengan acceso en el tiempo libre a buena cultura, a buen teatro, a buena música, al deporte, en fin. Me parece que hay países en el mundo que lo han hecho, que lo están haciendo y que están haciendo este proceso en el medio de la revolución más grande que ha tenido la historia de la humanidad en términos tecnológicos. Vamos a agradecerle, como siempre, a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, tratando varios temas. Un poco el disparador fue la primera reunión del Consejo Superior Tripartito.